Rayadillos, así eran conocidos comúnmente los miembros de las tropas españolas de ultramar que en el siglo XIX participaron en las guerras de independencia de Cuba. El mote provenía de la tela con que se fabricaban sus uniformes, un ligero drill con finas listas blancas y azules. Entre los rayadillos que lucharon en Cuba defendiendo el poder colonial, hubo un joven que años más tarde se convertiría en una celebridad internacional, al producir la mayor revolución de todos los tiempos en el campo de las neurociencias, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina Santiago Ramón y Cajal. Sobre su relación con Cuba estaremos hablando hoy entre cuentos y leyendas. Si te animas a seguirme en esta travesía a través del tiempo. Santiago Ramón y Cajal nació el 1 de mayo de 1852 en Petilla de Aragón, España. Dotado de un carácter rebelde, aventurero, aficionado al deporte y las actividades al aire libre, desde pequeño mostró grandes habilidades para la pintura, el dibujo y la fotografía. Influido por su padre, quien también despertó su interés por la anatomía y la histología, ingresa en la Universidad de Zaragoza a estudiar la carrera de medicina, graduándose en 1873. A partir de este año comienza una etapa azarosa en la vida de Cajal. Cajal, él se gradúa de médico, licenciado en medicina, en el año 1873, en un momento en el cual estaba una guerra entre los carlistas y los isabelistas, una de las tantas guerras civiles que hubo en España. Y entonces se estableció un servicio militar obligatorio por castelar. Y entonces él tuvo que ir obligado, a pesar de que está graduado de medicina y a pesar que su vocación no era la guerra, tuvo que acudir al servicio militar obligatorio. Ahí él va a una oposición y gana la plaza de teniente médico y lo ubican en Burgos. Pero después hay una petición para que venir a Cuba y él hace otra oposición y gana la categoría de capitán médico y viene entonces para Cuba, entrando a Cuba ya en el año 1874. Entonces viene a Cuba por eso, porque está obligado, no porque desea. Claro, él en su sentido era patriota y él pensaba que venir a Cuba era defender la corona de España. En esta etapa la vida militar era muy afín con su gusto por la actividad física y su afán de conocimiento de nuevos espacios, ambientes exóticos, costumbres y culturas. Con 22 años, en junio de 1874 llega a La Habana, en pleno desarrollo de la Guerra de los 10 años. Portaba cartas de recomendación que le hubiesen facilitado un destino favorable, pero nunca las entregó, por considerar esta acción vergonzosa y una falta a su deber patriótico. Él era fisioculturista, uno de los primeros fisioculturistas de Europa que había, dedicado a las pesas y al boxeo y todas estas actividades deportivas. Incluso hay una anécdota de por qué se produce ese fisiculturismo. Es que él, teniendo 18 años, hay una muchacha de 17 años que le gustaba a él y a un amigo de él, y entonces se reta a duelo fue en boxeo, ¿no? Con el amigo, y el amigo lo derrota a él. Y al derrotarlo, entonces él insiste más en el fisiculturismo y es cuando se mete profundamente en los gimnasios y todo eso. Incluso se introduce en un gimnasio y le enseña anatomía al dueño del gimnasio para que le permita trabajar en eso. Entonces desarrollarse físicamente, a él le gustaba mucho, como hacen los fisiculturistas ahora. Entonces en esas condiciones, él cuando se gradúa de médico, viene la situación del servicio militar que lo obliga a entrar en servicios a la patria, a España, y después entonces viene a Cuba. El capitán médico Santiago Ramón y Cajal se incorpora al escenario bélico en un momento en que se libraban intensos combates en la región de Camagüey. El generalísimo Máximo Gómez había atravesado la Trocha de Júcaro a Morón, llevando la insurrección a la provincia de Las Villas, y el general Antonio Maceo desarrollaba una exitosa campaña militar al frente de un puñado de nobles soldados cubanos. Lo envían a un lugar donde era en Camagüey, a Vistahermosa, y que era un lugar donde era horrible, y además no atendía nada de guerra, sino que eran enfermos de disentería, de paludismo. Y después lo envían a lugares más terribles incluso. Él dice que él venía a Cuba soñando ver un lugar paradisíaco, como le habían contado cómo era Cuba, y se encontró con un lugar donde era un horror
Y eso acabó con su concepción de gran potencia España, porque eso es lo que le enseñaban a los niños en España, que España era el país más poderoso del mundo como tal, y ya no lo era. La intensa labor en el ejercicio de la medicina militar en la Manigua pantanosa llevaron a Cajal al agotamiento físico extremo. Enferma de paludismo y disentería y es atendido en el Hospital de San Miguel de Nuevitas. Después de pasar por varios hospitales y ver toda la corrupción que había, porque los cocineros y los mandos militares se robaban la comida de los enfermos, e incluso tuvo dificultades para obtener la paga que le debían hacer como capitán médico, y por fin él decidió pedir el licenciamiento. El 15 de mayo de 1875, con diagnóstico de caquexia palúdica grave, es declarado inutilizado en campaña, dado de baja del servicio militar y enviado de regreso a España. Comienza entonces una nueva etapa de su vida. Lo mandaron a las montañas